Muy bien, amigos, 1 de la tarde, 15 minutos en toda la República Argentina, en Concepción del Uruguay, en estos momentos 27 grados y la humedad es del 45%. En los últimos días, la verdad que nos llamó la atención un artículo que salió publicado en algunos medios de comunicación de nivel nacional, y se reflejaba la problemática, así lo plantea la Iglesia Argentina, que le pidió un favor a la AFA, que es la Asociación de Fútbol Argentino, que les pidió puntualmente que saquen los sponsors de apuestas digitales de sus camisetas, como es el caso, por ejemplo, de Boca y de River, que tienen reconocidas casas de apuestas como sponsor principal en su vestimenta. Lo clasificaron a esto como una pandemia silenciosa que está destrozando vidas y familias. Y bueno, nosotros, para hablar un poco de todo este tema que es de la apuesta digital, y esto conlleva un nombre que es la ludopatía, nos hemos comunicado con Germán Berkovich, que forma parte del área de salud mental del municipio. Germán, Wenceslao y todo el equipo de Ultra 9 te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien, Germán. Bueno, te contactamos para informarle un poco a la sociedad, si bien es un tema que está en auge. Te queríamos preguntar puntualmente qué es la ludopatía, Germán. Bueno, como cualquier dependencia, como cualquier adicción, la ludopatía tiene, digamos, alrededor de justamente, ¿no?, de la dependencia, en este caso una adicción o una dependencia conductual, o sea que no es por sustancias, es algo que tiene que ver con la conducta, y que en este caso es el juego patológico, ¿no? Y que tiene que ver con la dificultad en controlar el acto de jugar, con continuar haciéndolo a pesar de ver los efectos perjudiciales, con desarrollar síntomas de abstinencia si es que no jugás, Claro. con perseguir pérdidas, esto es, sí. Claro. Germán, ¿y cómo diferenciar en este caso el jugar con el ser adicto a algo? Perdóname, no se escuchó bien. ¿Cómo qué? ¿Cómo diferenciamos nosotros o cómo nos damos cuenta de que una persona está empezando a tener una adicción por las apuestas y no es algo que solamente juega? Y por todo lo que te dije antes, porque es la dificultad en controlarlo, el desarrollo de los síntomas de abstinencia cuando no jugás, el saber que te hace mal y seguís haciéndolo, el perseguir pérdidas, que es que cuando se pierde se vuelve a jugar, pensando irracionalmente que esa pérdida se va a compensar, digamos, Claro. de alguna manera, el abandono de los intereses de la persona que no tienen que ver con el juego, todo eso te va marcando que no es un juego normal, sino un juego patológico. Bien, Germán, y tal vez antes cuando uno hablaba de adicciones lo referenciaba más a los adultos, pero ahora ha cambiado la edad, ¿no?, a la hora de empezar a apostar. Sí, si te escuché bien, estás preguntando sobre la edad de los jugadores, si cambió un poco eso, si se Claro, adelantó. total. Sí, antes el jugador típico era el hombre adulto, digamos, que estaba en el casino con un vaso de whisky, medio ojeroso. Sí, ese perfil cambió. Ahora hay mucho juego en adolescentes y en adultos jóvenes. Esa es la población que más ludopatía trae, adolescentes y adultos jóvenes. Y bueno, lógicamente después ya no es que están en un ambiente como el casino, sino que se juega desde cualquier lugar, ¿no? Así que sí, el perfil cambió a todo nivel. ¿Influye el entorno familiar o lo social en este tipo de adicción? Sí, en todas las adicciones influye el afecto que uno tenga alrededor, si hay adictos alrededor, es decir, un chico cuyos padres juegan tiene más chances de jugar patológicamente que un chico que los padres no juegan, pero eso es para todas las adicciones. Cuanto más supervisión, más límites, más afecto y menos adicciones haya alrededor, tenés más chances de no desarrollar ninguna adicción.
Bien, y cuando decimos adicción por lo general siempre lo vinculamos con el tema económico de la pérdida, pero imagino que lo emocional y eso también se relaciona mucho y con el tema de la ludopatía más. Sí, sí, una ludopatía no tiene nada que ver con la necesidad económica, nada que ver. Lo único que sí agrega la ludopatía como síntoma o como signo de que está jugando patológicamente, agrega, digo que en el resto de las adicciones no está, es esto de perseguir pérdidas, que eso por supuesto una adicción a la cocaína, al alcohol, a la marihuana no tiene ningún sentido. Un signo del juego patológico es perseguir pérdidas, que es que cuando vos ya perdiste, seguís apostando pensando irracionalmente que vas a recuperar lo perdido. Eso es lo único que se puede vincular con algo de necesidad económica, pero después no. Digamos, la pobreza o la necesidad económica no tiene nada que ver con la ludopatía. Claro, Germán, ¿y todas las adicciones tienen cura? Sí, todas las adicciones pueden se pueden recuperar. Después hay adicciones que tienen mejor pronóstico que otras, pero todas, ninguna adicción es que uno dice es irrecuperable. No, no. Todas podrían recuperarse. Es verdad que hay algunas que es más difícil que otras. Bien, y en el caso de la ludopatía, ¿cuál sería, o al menos uno de de los tratamientos? ¿Es despegar a esa persona de los dispositivos? ¿Cómo se manejan en ese caso? Y los tratamientos siempre tienen que ser conducidos por profesionales, si son especialistas en adicciones mejor, y un tratamiento base de la ludopatía es la psicoterapia individual, o sea, ir a un psicólogo o psicóloga, que trabaje además con el entorno de esa persona. Está bueno el tema de los grupos. Jugadores Anónimos es una institución que, como Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos es algo que existe, que no está en esta ciudad, pero uno se puede conectar virtualmente. Están en Paraná. O Bien. sea, uno puede hacer un grupo de adictos de manera virtual si vive en esta ciudad. Y después hay veces que los síntomas de abstinencia se medican. Entonces vos el tratamiento base lo tenés con el psicólogo que te orienta a tu familia, el grupo y un psiquiatra si hace falta medicar los síntomas de abstinencia. Buenas tardes, Germán. Enzo Peveri hablándole. ¿De Hola. qué forma podemos, digamos, comunicadores o profesionales o personas del día a día en hablar con estas personas que son ludópatas? ¿Cómo podemos, digamos, hablarles a ese tipo de personas? No, bueno, el primer paso de cualquier adicción es reconocer la adicción, que es algo muy difícil porque los adictos suelen considerar, al menos en las primeras etapas, que la adicción la tienen controlada. Y muchas veces es verdad, hasta que no la tienen controlada más. Pero esa toma de conciencia, digamos, de que hay una enfermedad dando vueltas, es un paso fundamental para después acceder a la ayuda profesional. Entonces, por ahí la orientación o el mensaje que puede darse desde la familia o desde los amigos es intentar que esa persona tome conciencia de que se le fue de las manos. En el caso de la ludopatía o del juego patológico, eso se evidencia en la toma de deudas, en que se te juegan sueldos enteros. Ujú. Nada, van acumulando créditos, entonces es como bastante evidente que hay un problema. Y por ahí el mensaje tiene que ser eso, ¿no? Como un primer paso para que esa persona busque ayuda profesional, que admita o que asuma que tiene una enfermedad. Anteriormente mencionaste a familias y amigos. ¿En qué papel juegan estas dos partes de la sociedad? ¿Qué papel juega la familia, los amigos? ¿Cómo pueden ayudar al ludópata? No, bueno, primero tratás de educarlos de que esa persona está teniendo un problema, no es que sea malo o que sea tonto, ¿no? Que no es que juega y no se da cuenta de por malo o por tonto y sigue jugando. Entonces, la toma de conciencia es de la persona enferma y también de su círculo familiar. Y después, bueno, suelen tener limitaciones, o sea, hay que imponerle limitaciones muchas veces a los adictos, ¿no? En el caso de los ludópatas, básicamente el acceso al teléfono y el acceso a las cuentas bancarias. Entonces, ese papel suele ocuparlo el círculo afectivo que tiene alrededor.
enfermedades de los tratamientos, es lo más habitual. Y en eso tienen que tener acompañamiento. Te repito, en el caso de los ludópatas, el acceso a las cuentas bancarias y el acceso a los dispositivos electrónicos, ¿no? No sé cómo se llama, virtuales. Bueno. Bien, Germán, la última para no robarte más tiempo. Te queríamos consultar acerca de si las empresas tienen algún tipo de acuerdo o algo de eso con el Estado para justamente decirle a la gente que el consumo vicioso de estas aplicaciones es perjudicial para su salud. Sí, perdóname, salió cortado. ¿Si el Estado tiene qué? No, yo te preguntaba si las empresas tienen algún acuerdo con el Estado para, por ejemplo, como los cigarrillos que en la tapa te muestran que son perjudiciales para la salud. O no tiene nada que ver la empresa con eso. ¿Las empresas de qué decís vos? De apuestas. ¿Las del juego? Sí, las casas de apuestas. ¿Tienen algún...? No, sí, bueno, no, lo que ves en las publicidades, ¿viste? Que te advierte que si sos menor no juegues, hasta ahí llegó. Claro. Nosotros acá en Concepción hay una ordenanza que se promulgó el año pasado y que implica hacer algunas actividades de prevención. Ya se han hecho algunas, en el Parque Industrial hace poquito, en el Auditorio Celsi hace un par de meses, en el ILIA también, para docentes, para estudiantes. En el Parque Industrial fue para trabajadores del Parque Industrial, hecha con el Banco Credit Hop y la municipalidad. Y bueno, y se hacen esto, ¿no? Como campañas de prevención para este tema, para la ludopatía. Perfecto, Germán, te agradecemos mucho por tus minutos. Bueno, gracias a ustedes por el interés. Estábamos hablando con Germán Berkovich, quien forma parte de Salud Mental del municipio, y bueno, estábamos hablando sobre el tema de la ludopatía, las apuestas virtuales y demás. Esto a raíz de una nota que nos llamó mucho la atención, en donde la iglesia aquí en Argentina le pide a la AFA, o mejor dicho, le exigió a la AFA que retiren de las camisetas de los principales equipos las casas de apuestas. Por supuesto que la AFA ante esto apeló y dijo que no lo iban a hacer, porque lo apoyaba la ley y demás, pero bueno, nosotros como medio de comunicación siempre preferimos concientizar y además indagar en estos temas que, bueno, le está pasando a toda la sociedad hoy por hoy. Faltan 3 minutos para la 1:30 en toda la República Argentina. En un ratito llegan los estudiantes de Ariel. En el próximo bloque hablamos sobre la consigna, ya tenemos algunos mensajes de ustedes, así que vamos a seguir compartiendo